La leyenda del oro de Moctezuma, un relato épico de tesoros ocultos y maldiciones eternas. Prólogo. Las raíces antiguas de un imperio, siglos XII al XV. En las brumas del tiempo, mucho antes de que el nombre de Moctezuma resonara en los anales de la historia, el Valle de México era un crisol de civilizaciones antiguas. Corría el año 1325, cuando los mexicas, un pueblo nómada procedente del mítico Aztlán, un lugar legendario al norte, posiblemente en lo que hoy es el noroeste de México, fundaron la ciudad de Tenochtitlán sobre una isla en el lago Texcoco. Esta fecha marca el inicio del Imperio Azteca, un vasto dominio que se extendería desde el Golfo de México hasta el Pacífico, abarcando tributos de oro, jade y plumas exóticas de decenas de pueblos sometidos. Los aztecas, guiados por su dios Huitzilopochtli, construyeron una sociedad teocrática y guerrera. Para el siglo XIV, bajo gobernantes como Acamapixtli, 1376-1395, el primer Tlatoani, o emperador, comenzaron a acumular riquezas inimaginables. El oro, extraído de minas en Oaxaca y Guerrero, no era solo metal, era el excremento de los dioses, un símbolo de poder divino. En 1428, durante la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, los aztecas consolidaron su hegemonía, exigiendo tributos anuales que incluían hasta 20 toneladas de oro en polvo y artefactos. Hacia finales del siglo XV, el imperio alcanzó su apogeo bajo Agüitzotl, 1486-1502, quien expandió las fronteras hasta Honduras. Fue en este contexto de opulencia y expansión que nació Moctezuma Xocoyotzin, el futuro Moctezuma II, alrededor del año 1466. Hijo de Axayácatl, Tlatoani de 1479-1481, Moctezuma creció en un palacio rodeado de jardines flotantes y templos piramidales, educado en las artes de la guerra y la religión. Su ascenso al trono en 1502, tras la muerte de Agüitzotl, lo convirtió en el noveno Tlatoani, un semidios que gobernaba sobre millones de súbditos. Moctezuma II heredó un tesoro colosal. Salas enteras en el Palacio Real de Tenochtitlán, rebosantes de discos de oro, máscaras incrustadas con turquesas, collares de esmeraldas y estatuas de jaguares dorados. Según crónicas posteriores, como las de Bernal Díaz del Castillo, el valor de estos bienes superaba los miles de millones en términos modernos. Pero el oro no era solo riqueza. Era un vínculo con los dioses. Moctezuma, devoto de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, interpretaba presagios como cometas y eclipses como señales de cambio inminente. En 1509, un cometa surcó los cielos y Moctezuma ordenó sacrificios masivos para apaciguar a los dioses, temiendo el regreso de Quetzalcóatl, profetizado para el año 1 Caña, 1519 en el calendario gregoriano. Capítulo 1. La llegada de los dioses blancos, 1518-1519. El destino del oro de Moctezuma se selló con la llegada de extraños visitantes del este. En noviembre de 1518, exploradores españoles bajo Juan de Grijalva avistaron las costas de Yucatán, trayendo noticias de ciudades de oro al gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Inspirado, Velázquez comisionó a Hernán Cortés, un hidalgo extremeño nacido en 1485, para liderar una expedición. Cortés zarpó de Santiago de Cuba el 18 de febrero de 1519 con 11 naves, 508 soldados, 100 marineros, 16 caballos y cañones, una fuerza modesta pero letal. Llegando a Cozumel en marzo de 1519, Cortés se alió con los mayas locales y recibió como regalo a Malintzin, Doña Marina, una nahua que se convertiría en su intérprete y consejera. Fundó Veracruz el 22 de abril de 1519, desafiando a Velázquez y jurando lealtad directa al rey Carlos I de España.
Rumores de dioses blancos llegaron a Tenochtitlán. Moctezuma, convencido de que Cortés era Quetzalcóatl regresado, envió embajadores con regalos en mayo de 1519. Entre ellos, un disco solar de oro puro de 30 kilos y un casco lleno de pepitas áureas, valorados en millones. Cortés, astuto, exigió más. En agosto de 1519, marchó a Inlandia con aliados tlaxcaltecas, enemigos jurados de los aztecas. Tras batallas feroces, como la de Tlaxcala en septiembre, Cortés entró en Cholula, en octubre, masacrando miles en una purga preventiva. Moctezuma, terrorizado por presagios, un templo incendiado espontáneamente en 1517, un lago hirviendo en 1518, invitó a los españoles a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. La ciudad asombró a los conquistadores. Canales, pirámides como el Templo Mayor, construido en 1487, mercados con 60,000 personas diarias. Moctezuma los alojó en el palacio de Axayácatl, donde descubrieron una cámara secreta con tesoros acumulados desde 1469, montones de oro equivalentes a 600,000 ducados. Según Díaz del Castillo, Moctezuma en un acto de sumisión ofreció tributos semanales, pero Cortés lo tomó prisionero el 14 de noviembre de 1519, exigiendo el desmantelamiento de ídolos y más oro. Capítulo 2. La acumulación y la traición. Noviembre 1519, junio 1520. Bajo cautiverio, Moctezuma ordenó a sus vasallos entregar riquezas. En diciembre de 1519 llegaron caravanas de Oaxaca con 40 toneladas de oro fundido en barras para facilitar el transporte. Cortés, temiendo la intervención de Pánfilo de Narváez, enviado por Velázquez en abril de 1520, dejó a Pedro de Alvarado en Tenochtitlán y marchó a la costa en mayo de 1520, derrotando a Narváez el 27 de mayo. En ausencia de Cortés, Alvarado masacró a nobles aztecas durante la fiesta de Toxcatl el 20 de mayo de 1520, desatando una revuelta. Cortés regresó el 24 de junio de 1520, encontrando la ciudad en caos. Moctezuma, desde una azotea, intentó calmar a su pueblo el 29 de junio de 1520, pero fue apedreado y murió el 30 de junio de 1520, aunque algunas fuentes dicen que Cortés lo mató. Aquí nace la leyenda. Antes de su muerte, Moctezuma ordenó a sacerdotes leales esconder el tesoro imperial. Según mitos, un grupo de 300 porteadores aztecas, guiados por el sacerdote Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma y futuro tlatoani, cargaron el oro, estimado en 8,000 barras, joyas y artefactos hacia el norte. Usando rutas secretas a través de los desiertos de Chihuahua, evadieron a los españoles durante la Noche Triste del 30 de junio al 1 de julio de 1520, cuando Cortés huyó perdiendo la mitad de sus hombres y mucho botín en el lago Texcoco. Los aztecas recuperaron parte del oro hundido, pero el grueso fue oculto. Leyendas hablan de una maldición. Moctezuma, en su lecho de muerte, invocó a Tezcatlipoca para que el tesoro trajera muerte a quien lo buscara sin sangre azteca. Capítulo 3. La caída del imperio y el tesoro perdido, 1520 a 1521. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, asumió el trono en julio de 1520, pero murió de viruela en diciembre. Cuauhtémoc, coronado en febrero de 1521, resistió al asedio español. Cortés, aliado con 200,000 indígenas, reconquistó Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Torturó a Cuauhtémoc para revelar el tesoro, pero solo obtuvo migajas, 130,000 pesos de oro, mucho menos de lo esperado. La leyenda crece. Cuauhtémoc confesó bajo tortura que parte se hundió en el lago, pero el resto fue enviado norte en 1520 hacia la tierra de los ancestros en Aztlán. Mapas apócrifos del siglo XVI muestran rutas a través de Sonora y Arizona, escondido en cuevas como las de Kanab, Utah, o Casa Grande, Arizona,
ruinas prehispánicas datadas en 1300. Cortés, nombrado gobernador en 1522, buscó el oro infructuosamente. En 1524, exploró Honduras. En 1539, envió a Francisco de Ulloa al Golfo de California. Pero el tesoro se desvaneció en mitos. Capítulo 4. La expansión de la leyenda en la era colonial, 1522 a 1821. Durante la Nueva España, la leyenda evolucionó. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado exploró el suroeste estadounidense buscando las 7 ciudades de Cibola, inspirado en rumores de oro azteca. Encontró pueblo como Zuni, pero no tesoro. En 1605, Juan de Oñate fundó Santa Fe, oyendo historias de indios Hopi sobre montañas de oro escondidos por aztecas fugitivos. En México, frailes como Bernardino de Sahagún, en su Historia General de 1577, documentaron relatos orales. El oro fue enterrado en el monte Popocatépetl o transportado a cuevas en Veracruz. En 1600, un jesuita anónimo reportó visiones de apariciones guardianas, espíritus aztecas, protegiendo el sitio. La maldición se materializó. En 1695, un minero español en Sonora murió en un derrumbe tras hallar una veta maldita. En 1780, durante la rebelión de Túpac Amaru en Perú, se vinculó con tesoros incas. Capítulo 5. Búsquedas en la era moderna, 1821-1900. Tras la independencia mexicana en 1821, la leyenda revivió. En 1847, durante la Guerra México-Estados Unidos, soldados estadounidenses como John Fremont buscaron en California, inspirados en mapas falsos. En 1864, un aventurero llamado Jacob Waltz, el holandés errante, afirmó encontrar oro en las Superstition Mountains, Arizona, posiblemente ligado a Moctezuma. En 1880, Freddy Crystal, un buscador de tesoros, usó un mapa azteca, supuestamente de 1520, para excavar en Kanab, Utah. Encontró símbolos prehispánicos pero no oro. Murió en 1924, maldiciendo la búsqueda. En 1890, reportes en newspapers como el New York Times hablaban de expediciones fallidas, con muertes por serpientes y tormentas, atribuidas a la maldición. El siglo XX vio fiebre del oro legendario. En 1910, durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa buscó en Chihuahua, creyendo en cuevas aztecas. En 1930, arqueólogos como Alfonso Caso excavaron Monte Albán, fundado en 500 a.C., hallando oro, pero no el de Moctezuma. En 1947, un equipo estadounidense en Casa Grande usó detectores de metales. Nada. La TVE popularizó la leyenda. En 1980, In Search of dedicó episodios. En 1995, buzos en el lago Texcoco recuperaron artefactos de 1520, pero no el tesoro masivo. La maldición golpeó. En 1960, un grupo en Arizona murió en un accidente. En 1985, otro en México por inundaciones. Capítulo 7. Búsquedas contemporáneas y el legado eterno. 2000-2025. En el siglo XXI, tecnología revivió la caza. En 2005, el show Lost Gold of the Aztecs siguió familias rompiendo la maldición. En 2010, escaneos LiDAR en Yucatán revelaron estructuras ocultas, posiblemente rutas de escape. En 2015, un equipo mexicano en Popocatépetl encontró cuevas con glifos de 1520, pero erupciones detuvieron la búsqueda. En 2020, durante la pandemia, teorías conspiratorias vincularon el oro a sociedades secretas. Hoy, en 2025, drones y AI buscan en el suroeste, pero la leyenda perdura. ¿Está el oro en Utah, maldito por Moctezuma? ¿O fue fundido por españoles?
El tesoro, valorado en billones, simboliza la resistencia azteca. Epílogo: la maldición que perdura. Moctezuma's Gold no es solo metal, es un eco de un imperio caído, una advertencia contra la codicia. Quien lo busque, recuerde las fechas: 1325, fundación; 1519, llegada; 1520, ocultamiento; y siglos de muertes. ¿Hallarás el oro o te hallará la maldición? Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver, que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.